Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de dos dinastías familiares que marcaron para siempre la televisión, el cine y la música en México. La historia de José Ángel Ferrusquilla comienza lejos de los grandes escenarios, en el pequeño pueblo de Choa, Sinaloa, donde nació en 1919. De joven, como muchos en su época, viajó a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina. El destino tenía otros planes. Fue la radio la que le abrió las puertas de un mundo completamente distinto. En la XEQ comenzó a trabajar como locutor y actor, y fue ahí donde nació el apodo que lo acompañaría toda la vida. Ferrusquilla, surgido de un personaje que interpretaba y que terminaría volviéndose inseparable de su identidad artística. Su inquietud lo llevó a prepararse formalmente en la música, estudiando en el Conservatorio Nacional con grandes maestros. Esa formación, combinada con su talento natural, lo convirtió en un compositor excepcional. Pronto comenzó a escribir canciones, como Échame a mí la culpa, La ley del monte o Cariño nuevo. No tardaron en instalarse en el corazón del público, convirtiéndose en parte del cancionero popular mexicano. Su voz y su presencia lo llevaron también al cine, donde participó en decenas de películas, compartiendo escena con grandes figuras de la época. Incluso trabajó en el extranjero, colaborando en doblajes para la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que demuestra la amplitud de su talento y su capacidad para adaptarse a distintos medios. Su carrera se fue consolidando como la de un artista integral: compositor, intérprete, actor, locutor. Un hombre que entendía el espectáculo desde todos sus ángulos y que supo mantenerse vigente en distintas etapas del entretenimiento mexicano. En 1951 se casó con Sonia Stransky, de origen checo, y con quien procreó a sus hijas, Angélica y Vindia. La pareja se divorció en 1956. El 6 de noviembre de 2015, en Mazatlán, Sinaloa, José Ángel Espinosa Ferrusquilla se despidió de este mundo a los 96 años. Pero su presencia no desapareció. Sigue viva en cada interpretación de sus canciones, en cada recuerdo del cine mexicano y en la memoria de un país que encontró en él a un artista auténtico, profundo y entrañable. Vindia Espinosa Stransky, la hija mayor de José Ángel, nació en 1956. A diferencia de su hermana, creció alejada del medio artístico. Falleció en un accidente de auto en 2008. Hoy sobrevive una de sus hijas, quien es la reconocida primera actriz, Angélica Aragón, nacida en 1953. Es una de las actrices mexicanas más sólidas y versátiles de su generación. El apellido artístico Aragón lo tomó en homenaje a su abuela paterna, Fredesvinda Aragón. Su infancia estuvo marcada por el ambiente artístico, aunque originalmente no pensaba dedicarse de lleno a la actuación. Estudió en el Liceo Franco-Mexicano y en su juventud llegó a interesarse por la medicina, pero el contacto con el teatro cambió su rumbo. Se acercó a la escena a través de montajes vinculados a la Alianza Francesa y al Festival Cervantino, y muy pronto empezó a relacionarse con figuras como Juan Ribó y Alejandro Jodorowsky. Incluso apareció como extra en La Montaña Sagrada en 1973. Un momento decisivo en su formación fue su salida a Inglaterra, donde estudió teatro, danza y pantomima en la London Academy of Music and Dramatic Art. Durante esos años, también cursó estudios en Londres relacionados con filosofía de la India, historia e idiomas, y trabajó en distintos oficios para sostenerse, entre ellos en Harrods, como intérprete en un hospital, y como acomodadora en el National Theatre. Esa etapa amplió enormemente su visión del arte y de la disciplina actoral. Tras su matrimonio juvenil con Shahid, un músico originario de Calcuta, vivió una temporada en la India. Allí profundizó su contacto con tradiciones escénicas del sur de Asia y logró acercarse incluso a la enseñanza del Kathakali, algo poco común para una mujer extranjera en ese contexto. Aunque ese matrimonio terminó poco después, esa experiencia dejó una huella profunda en su formación artística y personal. De regreso en México, a finales de los años 70, comenzó a abrirse paso en la televisión.
Entró a Televisa con el impulso del productor Valentín Pimstein y pronto participó en telenovelas como Sandra y Paulina, El hogar que yo robé, Vanessa, Chispita y La Fiera. Esa etapa la consolidó como una actriz capaz de moverse entre melodrama, antagonismo y personajes de gran fuerza emocional. El gran salto como protagonista llegó con Vivir un poco en 1985, una telenovela que le dio enorme visibilidad. Más adelante, vendrían otros trabajos importantes, pero su nombre quedó especialmente ligado a Mirada de Mujer en 1997, una producción que se convirtió en un parteaguas por la madurez de su historia y por la naturalidad con la que abordó temas femeninos y familiares. Ese proyecto la colocó entre las actrices más respetadas de la televisión mexicana contemporánea. En cine, Angélica Aragón construyó una trayectoria igual de importante. Su debut en producciones estadounidenses se dio en 1984 con títulos como The Evil That Men Do, Toy Soldiers, Samson and Delilah y Dune. En teatro, su carrera también ha sido amplia. Empezó desde muy joven en montajes estudiantiles y profesionales, y con el tiempo desarrolló una presencia constante en escena. Además de actuar, ha impartido talleres y diplomados, y ha trabajado en proyectos de formación actoral y de promoción cultural. Canal 11. La presenta precisamente como una actriz que reflexiona sobre su carrera y su oficio desde una perspectiva de largo recorrido. Fuera de la actuación, Angélica Aragón ha mantenido una faceta cultural y social muy visible. Ha participado en campañas de lectura en voz alta, ha impartido talleres en distintas regiones del país y ha apoyado causas relacionadas con los derechos de las mujeres y con la difusión cultural. Esa dimensión pública la ha distinguido de otras figuras que se limitaron exclusivamente al trabajo escénico. En lo personal, después de su primer matrimonio, tuvo una relación con el historiador Rodrigo Martínez, con quien tuvo a su hija María. Angélica combinó su maternidad con una carrera muy intensa y de largo aliento. A lo largo de más de 5 décadas, Angélica Aragón ha logrado algo poco común: mantenerse vigente sin depender de un solo medio ni de una sola etapa. Ha trabajado en telenovela, cine de autor, teatro, doblaje, cine internacional y proyectos culturales, y lo ha hecho con una imagen de actriz seria, preparada y respetada. Por eso su biografía no se reduce a una lista de títulos. Representa la trayectoria de una intérprete que convirtió la disciplina en prestigio y el prestigio en permanencia. A sus 72 años, Angélica Aragón continúa demostrando una vitalidad admirable y un compromiso constante con el arte y las causas sociales. Lejos de retirarse, se mantiene plenamente activa sobre los escenarios, donde protagoniza la obra Las Leonas, compartiendo escena con figuras como Victoria Rufo y Lupita Jones, en una apuesta que ha conectado con el público por su fuerza y madurez interpretativa. María Espinosa Stransky, hija de Angélica Aragón, nació en 1989. Su carrera se ha construido de forma discreta, pero firme, dentro del mismo camino artístico que marcó a su familia. Lejos de los reflectores constantes que acompañaron la carrera de su madre, María ha ido abriéndose paso poco a poco, apostando por su propio ritmo y estilo dentro de la actuación. Con el paso de los años, su nombre ha comenzado a aparecer en producciones de cine y televisión, donde ha demostrado interés por consolidarse como actriz profesional. Ha participado en proyectos recientes que la colocan dentro de una nueva generación de intérpretes, buscando su lugar en la industria sin depender únicamente del peso de su apellido. Aunque mantiene un perfil reservado y no suele estar en el centro de la atención mediática, su presencia en pantalla confirma que ha decidido seguir el legado artístico familiar. Rafael Banquels fue una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión en México, destacando no solo como actor, sino también como director y empresario. Su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, estuvo profundamente ligada al mundo del espectáculo y a 3 mujeres fundamentales en su historia. Nació en 1917 en La Habana, Cuba, durante una gira teatral
que realizaban sus padres, actores españoles originarios de Cataluña. Su infancia transcurrió entre caravanas teatrales, viajando constantemente, lo que lo llevó a vivir en distintos lugares. Realizó sus estudios en Barcelona, pero más allá de las aulas, su verdadera formación ocurrió entre telones, luces y aplausos. Ese entorno marcó su destino. Desde joven, decidió dedicarse a la actuación, iniciando en compañías teatrales de aficionados y participando en pequeños papeles en el cine, donde tuvo la oportunidad de compartir escena con figuras como Pastora Peña. Sin embargo, los conflictos derivados de la Guerra Civil Española obligaron a su familia a trasladarse primero a Francia y posteriormente a América. Fue en México donde encontró el terreno ideal para desarrollar su talento. A partir de 1940, comenzó a abrirse camino dentro de la época de oro del cine mexicano, demostrando ser un hombre inquieto, disciplinado y visionario, siempre dispuesto a aprovechar cada oportunidad. Incluso probó suerte en Estados Unidos, donde trabajó en Los Ángeles para la Metro-Goldwyn-Mayer, participando en doblajes al español. Durante sus primeros años en el cine mexicano, coincidió con grandes figuras del cine, y antes de terminar la década de los 50, Rafael ya había participado en cerca de 50 películas, compartiendo créditos con nombres como Emilio Tuero y Carmen Montejo, consolidándose como un actor constante y versátil. Fue en ese mismo periodo cuando conoció a su primera esposa, la actriz puertorriqueña Blanca de Castejón, con quien se casó en 1934 y se divorció en 1942 sin procrear hijos. El verdadero éxito del actor llegaría con la televisión. La empresa Colgate-Palmolive producía teleteatros de media hora que él mismo dirigía, donde los actores debían transmitir toda la intensidad de sus personajes en un tiempo limitado y sin apoyos como el apuntador, lo que exigía una gran capacidad interpretativa. De estos proyectos surgió Senda Prohibida en 1958, considerada la primera telenovela seriada en México. Ese mismo año llegaría el proyecto que definiría la carrera de Rafael Banquells, Gutierritos. Esta telenovela, producida también por Colgate, fue dirigida y protagonizada por él, logrando un éxito sin precedentes. La historia atrapó a los televidentes de tal manera que su personaje quedó grabado en la memoria colectiva. Desde entonces, su nombre quedó inevitablemente ligado a Gutierritos, convirtiéndose en el símbolo del hombre débil, sometido y vulnerable que marcó a toda una generación. En la producción estuvo acompañado por figuras como Mauricio Garcés, María Teresa Rivas y Dina de Marco, quien más tarde se convertiría en su tercera esposa. Rafael también vivió una de sus relaciones más conocidas con Silvia Pinal, quien fue su segunda esposa. Se casaron en 1947, cuando él tenía 30 años, y ella apenas 17, una unión que en su momento generó controversia. El padrino de bodas fue Mario Moreno Cantinflas, quien les obsequió 5,000 pesos, dinero que utilizaron para comenzar su vida juntos. De este matrimonio nació Silvia Pasquel, quien continuaría con el legado artístico familiar, dando origen a nuevas generaciones dentro del espectáculo. A pesar de haber iniciado su relación profundamente enamorados, el matrimonio terminó 5 años después. Silvia Pinal señaló en su momento que el éxito de su carrera generó tensiones, además de actitudes no gratas por parte de Rafael. A lo largo de su vida, Rafael participó en más de 60 películas y en una extensa lista de telenovelas, tanto como actor como director. Su presencia en la televisión fue constante y destacada, participando en producciones como Teresa, Los ricos también lloran, Viviana, Mundo de juguete, Mamá Campanita, entre muchas otras. El matrimonio entre Rafael Banquells y Dina de Marco se consolidó en 1955. Su unión no solo representó el encuentro de dos figuras del medio artístico,
sino también el inicio de una de las familias más reconocidas dentro de la televisión y el teatro nacional. Fruto de ese matrimonio, nacieron 5 hijos quienes crecieron en un entorno marcado por los escenarios, las cámaras y la disciplina artística. Dina de Marco falleció en 1998 en la Ciudad de México. Quienes lo conocieron a Rafael lo describían como un hombre exigente, perfeccionista y completamente entregado a su trabajo, cualidades que le permitieron mantenerse vigente durante décadas dentro de una industria en constante cambio. Falleció en 1990 en la Ciudad de México a los 73 años de edad, víctima de un infarto. Con su partida se fue una de las grandes figuras del espectáculo mexicano, pero su legado permanece intacto. Su primera hija con Silvia Pinal fue Silvia Pasquel. Es una de las actrices más reconocidas de la televisión, el cine y el teatro en México. Nació en 1950 y además pertenece a una de las dinastías artísticas más conocidas del espectáculo mexicano. Desde muy pequeña, creció rodeada de foros, cámaras y escenarios. Su crianza estuvo muy ligada al entorno artístico de su madre, su abuela y su bisabuela. Aún así, también mantuvo contacto frecuente con su padre, quien además la dirigió en teatro en distintas etapas de su carrera. Ese ambiente familiar hizo que prácticamente naciera dentro del mundo del espectáculo. Sus inicios artísticos fueron tempranos. Tomó clases de canto y danza clásica. Apareció como extra en El Ángel Exterminador y después comenzó a abrirse paso en fotonovelas, teatro, cine y televisión. Su debut profesional llegó en la década de 1960 y, a partir de ahí, construyó una carrera muy amplia. La actriz ha relatado que, tras la separación de sus padres, vivió momentos dolorosos y sintió una fuerte ausencia por parte de su madre, Silvia Pinal, debido al intenso ritmo de trabajo, los viajes y la vida sentimental de la diva. Una experiencia que marcó su carácter y su vida personal. La vida personal de Silvia Pasquel ha estado marcada tanto por su trayectoria artística como por episodios que han llamado la atención pública. A lo largo de los años, contrajo matrimonio en 3 ocasiones. Primero con Miki Salas, con quien tuvo a su hija Stephanie. Después con Fernando Frade, una relación que generó gran polémica y provocó un distanciamiento con su madre, Silvia Pinal. Y finalmente con Rodolfo Soberanis, en un matrimonio breve. En su vida como madre, tuvo 2 hijas. La primera, Stephanie Salas, siguió el camino artístico y se consolidó como cantante y actriz. La segunda, Viridiana Margarita, falleció trágicamente a los 2 años de edad en un accidente, un hecho que marcó profundamente la vida de Silvia. Con el paso del tiempo, su historia familiar continuó a través de sus nietas, Michelle Salas y Camila Valero, hijas de Stephanie, quienes también han destacado en el mundo del espectáculo y la moda, manteniendo viva la presencia de esta reconocida dinastía artística. De los hijos con la actriz Dina de Marco, Rocío Banquels, nació en 1958 en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una dinastía donde el arte no era una opción, sino una herencia. Desde niña, enfrentó una dificultad que pudo haber cambiado su destino. Tenía problemas en la colocación de la voz. Lo que para muchos habría sido un obstáculo definitivo, para ella se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. A través de ejercicios, disciplina y clases de canto, no solo logró superar esa limitación, sino que terminó desarrollando una de las voces más características del pop mexicano. Fue en la televisión donde comenzó a hacerse visible. Poco a poco, fue apareciendo en telenovelas, construyendo una carrera sólida como actriz. Sin embargo, el verdadero giro en su vida llegaría en la década de los años 80. En 1985, Rocío Banquels lanzó su primer gran álbum. Canciones como Este hombre no se toca, Luna mágica y Abrázame, no solo la colocaron en la cima del éxito, sino que la convirtieron en un símbolo de toda una generación. Su voz, intensa y emocional,
conectó de inmediato con el público. No era solo música. Eran historias cantadas, sentimientos hechos melodía. Rocío actualmente no está casada y se encuentra divorciada de sus 2 matrimonios anteriores, Pedro Méndez y el productor Jorge Berlanga. Tiene 2 hijos, Pamela, fruto de su primer matrimonio, y Rodrigo, hijo del segundo. Ambos se encuentran alejados del ojo público. Cuando parecía que ya lo había hecho todo, entró al mundo de la política. Convertirse en diputada federal fue una nueva faceta que sorprendió a muchos, pero que confirmó algo que siempre había estado presente en ella: su carácter fuerte, su disciplina y su capacidad de adaptación. Mary Paz Banquels, nacida en 1965, incursionó en la actuación. Participó en cine y televisión, formando parte de producciones como Alcanzar una estrella 2 y María Belén, además de intervenir en algunas películas en las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, a diferencia de su hermana Rocío, su carrera se mantuvo en un perfil más discreto, sin buscar el protagonismo constante, pero dejando constancia de su presencia dentro del medio artístico. Con el paso del tiempo, su vida tomó un rumbo más enfocado en lo personal. Su nombre comenzó a ser más conocido en la opinión pública por su relación con el actor y conductor Alfredo Adame, con quien contrajo matrimonio y formó una familia. De esta unión nacieron sus 3 hijos, Diego, Alejandro y Sebastián, quienes crecieron alejados en gran medida del foco mediático. Durante muchos años vivió una vida relativamente tranquila, lejos de los escándalos. Con el paso del tiempo y tras su separación, su nombre volvió a aparecer en los medios, debido a los conflictos públicos con su exesposo, una situación que también involucró a sus hijos y que evidenció una ruptura familiar profunda. Actualmente tiene 60 años y se ha enfocado en reconstruir su vida a través del emprendimiento y su regreso a los escenarios. Rafael Banquels Jr. fue actor y director. Falleció en 2013. La relación entre las hermanas se ha caracterizado, a lo largo de los años, por una cercanía genuina y un sentido profundo de familia. A pesar de no haber crecido bajo el mismo techo ni compartir la misma madre, entre ellas nunca existieron diferencias ni distancias.